Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy la profesora Ruth Dávila, directora interina de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un centro público de investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT. El día de hoy estoy aquí para platicarles sobre un tema que pues ha traído como mucho, no solo relevancia, sino interés, ¿no? Interés público, interés en la academia, en las personas que se dedican también a la reflexión filosófica, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esto se debe a que en marzo de este año fue lanzado por la empresa OpenAI, una empresa que es parte propietaria también quien lidera hoy en día lo que antes se conocía como Twitter, que es Elon Musk, que lanzaron este llamado ChatGPT 4, ¿no? No es una herramienta nueva, ya había como unas ediciones anteriores, pero a raíz de este lanzamiento empezó a haber un interés particular por el tema de la inteligencia artificial, al grado de que unos pocos meses después de su lanzamiento, alrededor de 100 millones de personas ya eran usuarias de este ChatGPT. Entonces, muchas personas, o más bien hay un como imaginario colectivo y sobre todo alimentado, nutrido por los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, sobre lo que es la inteligencia artificial. Y pareciera que esto se reduce solo a estos automatizaciones como el ChatGPT y que en realidad va más allá. En primer término, que la inteligencia artificial no es un fenómeno novedoso. Hay un texto de un autor muy importante, un investigador muy importante que es Roger Penrose. Este señor, que es un matemático que hace un par de años, si no mal recuerdo, hace como 2 años, fue galardonado con el Premio Nobel de Física, aunque él es matemático, que como por el año 2003-2004 publicó un libro que se llama La mente nueva del emperador, donde habla sobre el tema de la inteligencia artificial. En este texto él dice que esto no es un tema novedoso, porque ya desde los años 50, por ejemplo, existía un robot, como un robot, era una tortuguita que andaba por el piso y que cuando se le acababa la batería, solito, o sea, detectaba en su sistema que le acababan las baterías e iba a conectarse, y ya que se conectaba, pues seguía funcionando hasta que se le volviera a terminar. Y que la inteligencia artificial más, digamos, similar a lo que podría ser la inteligencia humana es el llamado Deep Blue. Muchas y muchos de ustedes recordarán a este gran jugador de ajedrez que es Garry Kasparov, que él fue derrotado por la Deep Blue, que es una inteligencia artificial que con una capacidad de encontrar en su sistema millones de jugadas o de posibilidades de jugadas en el ajedrez, y le ganó a Garry Kasparov. Más adelante también se creó una inteligencia artificial, un sistema para jugar este juego que fue inventado por los chinos, que es el Go, que es mucho más complejo en términos de estrategia que el ajedrez. Y también esta máquina, o más bien este sistema, le ganó a los jugadores más, digamos, combativos o más que habían ganado, ¿no? a nivel mundial siempre este juego de Go. Entonces, esto es lo que para Roger Penrose se aproxima más a lo que sería la inteligencia humana, ¿no? Una inteligencia o un sistema similar al Deep Blue. Pero lo que él dice, Penrose, es que hasta ahora no se conoce una máquina que tenga la capacidad de pensar en términos de cómo lo hace la única especie conocida hasta ahora, que es la especie humana,
que tiene esa capacidad, que es la de pensar. Y también explica que el tema de la inteligencia artificial pues interesa a diferentes como sectores. Uno de ellos es la robótica, que tiene que ver con la automatización. Otro de ellos, y bueno, voy a revisar aquí en mi nota, dice que el interés por los resultados de la inteligencia artificial procede al menos de 4 direcciones. Una de ellas es la robótica, con la automatización en la industria, la comercial, que tiene que ver con sistemas expertos, la psicología y la filosofía, en espera de que la inteligencia artificial pueda decir algo nuevo sobre el concepto mente. Esto lo explica Penrose en su libro de 2002, que ya les mencionaba, que es de La mente nueva del emperador, donde él trata de explicar, o más bien argumenta sobre el tema de la inteligencia artificial a partir de la explicación de las leyes de la física, para llegar a esta conclusión que les mencionaba, de que, bueno, aún no se descubre en su totalidad cómo funciona la mente humana, y también esta capacidad que pues se limita a la especie humana, que es la de pensar. Ahora bien, los medios de comunicación hicieron una gran, digamos, pues no pudiera decir reflexión, pero sí una gran cobertura a esta cuestión del ChatGPT. Recuerdo muy bien que, por ejemplo, La Jornada entrevistó al ChatGPT, y de ver cómo la última pregunta le contestaba como si fuera hombre, por el uso del género gramatical en masculino. Yo le pregunté al ChatGPT si era hombre o mujer, y me contestó que no era ni hombre ni mujer, que era una máquina, era una herramienta que servía para tal y tal, ¿no? Me dio ahí una explicación breve, pero curiosamente sus respuestas las volvía a hacer como si fuera varón, o sea, en el género gramatical masculino, usando ese género gramatical. Y ahí una de las cuestiones que se hace la reflexión sobre estos sistemas automatizados, sobre esta inteligencia artificial, tiene que ver con los sesgos. Y esos sesgos vienen porque esto es muy importante, o sea, hay una idea de que la inteligencia artificial es algo incorpóreo, algo abstracto, y en realidad es que hay personas detrás de estas herramientas, detrás de esta tecnología, que las están operando. Los algoritmos, alguien los diseña. Si un algoritmo es un procedimiento, esa es como la definición más general, es un procedimiento para llegar a algo, es un proceso. Pero alguien diseña ese algoritmo, ¿no? Por ejemplo, creo que, y espero no estar equivocada, que la receta, una receta de cocina o para hacer un pastel, es un algoritmo, es un procedimiento para lograr algo, para llegar a una meta, por así decirlo. Y alguien hizo esa receta, no surgió de la nada, el algoritmo no se crea solo. Entonces, la mayoría de personas que desarrollan este tipo de tecnologías, de herramientas de sistema, en su mayoría son hombres, son varones. ¿Por qué? Porque las llamadas áreas del conocimiento o ramas STEM están dominadas en su mayoría por varones. Y entonces quien diseña todos estos sistemas pues tiene sesgos, ¿no? Lo que se denomina como sesgos cognitivos, y que tienen como resultado que el ChatGPT conteste, ¿no? como si fuera hombre, en género gramatical masculino, asumiendo una identidad. Y también es curioso que si ustedes han utilizado en algún momento estos sistemas como el Alexa o el Siri, les va a contestar con voz de mujer. Y curiosamente, estos sistemas están diseñados como si fueran a darnos un tipo de servicio, porque hay un sesgo de que las mujeres, ¿no? Y esto es algo social y es algo cultural, que las mujeres en su mayoría nos dedicamos a hacer tareas como de servicios, ¿no? De ayuda, de apoyo, etc. Entonces,
aquí algo que tenemos que analizar con relación a la inteligencia artificial y a estas herramientas y a estos sistemas, a estas tecnologías, pues es uno que están creadas por personas y que estas personas tienen sesgos cognitivos y que hacen que de alguna manera se reproduzcan pues la dominación de género, ¿no? Los sistemas, pues sí, una cuestión ahí machista quizá. Y también se han hecho investigaciones en los que muchos de estos sistemas llevan a discriminar por cuestiones también de raza, ¿no? Por cuestiones incluso que asocian ciertas características físicas, ciertas características de los rasgos de la cara que se asocian con ciertos tipos raciales. Además, basándose en investigaciones, pues ya que están muy rebasadas con relación al tema de la raza, porque sabemos que las razas en términos biológicos no existen. El término raza es muy operativo sociológicamente, pero en términos biológicos no existen. Entonces aquí hay un estudio bien interesante que hace una autora, Crawford. Su texto se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial, donde justamente ella de manera muy enfática habla que sobre todo la inteligencia artificial es una industria del extractivismo. Y del extractivismo no solo de los datos, sino también de los bienes, por así decirlo, bienes materiales, porque eso es algo muy importante que vimos en todas estas informaciones que surgieron a raíz de la entrada o de la llegada del ChatGPT, que nadie habla. Nadie menciona lo que hay detrás de la cuestión de la materialidad, del soporte material de estas tecnologías que pues tienen que ver con, cuando hablo de extractivismo, citando este estudio, con el uso de ciertos minerales como el litio, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Ayer, por ejemplo, veía una nota en Twitter, me salió ahí sobre cómo están las personas en un país en África, no recuerdo, creo que era el Congo, no recuerdo muy bien, en las minas para extraer cobalto, porque todos estos microchips, todos estas, los celulares, las computadoras, y todo aquello que da soporte para que el ChatGPT pueda hacer esas búsquedas en milésimas incluso de segundo, para darnos una respuesta, pues tiene un soporte material. Y todas estas máquinas y estas tecnologías pues están sustentadas en la industria extractivista, ¿no? En la industria de la minería, etcétera. Entonces esto creo que es algo muy importante, dejar de pensar que los algoritmos, el diseño del algoritmo, pues lo hacen personas y que lo que hay detrás también de estas herramientas, pues es trabajo, ¿no? Desde quien está en las minas, son personas explotadas también, y todo lo que hay detrás, el tema de la inseguridad, por ejemplo, de la violencia detrás de la industria extractivista, y que hay ahí estas personas que están también en estas grandes empresas como Google, que tiene también su parte, digamos, su línea de trabajo con relación a la inteligencia artificial, a todo este soporte de búsquedas en del Google, etcétera, pues que hay personas detrás trabajando lo que se llama creo que sí se le denomina creo que sí se le denomina así crowdfunding, algo así, porque muchas veces ese trabajo que hay detrás de tanto en plataformas como Facebook, como en Twitter, que se nos hace pensar que son máquinas las que están revisando todos estos, los discursos de odio, que si hay información fake news, información falsa, etcétera. En realidad, muchas veces son personas las que están revisando, las que están sistematizando qué información es falsa, si hay discursos de odio, qué cuentas se tienen que eliminar porque aparentemente son cuentas que solo se utilizan como si fueran bots,
etcétera. Estos llamados bots muchas veces son personas trabajando, o sea, hay empresas que se dedican a fabricar información falsa, etcétera, y muchas veces están localizadas en un lugar distinto a donde están, por ejemplo, Facebook, donde tiene su matriz, o donde tiene su matriz Google. Estas personas están trabajando en otros países como en la India, etcétera. Hay una deslocalización también de ese tipo de trabajo. Entonces creo que lo central en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de estas nuevas tecnologías, yo diría que no tener una actitud como de rechazo a estas tecnologías. Finalmente es un avance científico, tecnológico, en el desarrollo también de la creatividad humana, del conocimiento que ha producido la humanidad, y yo no lo vería como algo per se negativo, pero mi postura frente a ello es que hay que ser crítico. Y para tener una visión crítica sobre estas tecnologías, pues yo diría que hay que pensarlas y situarlas históricamente, ¿no? O sea, ver cómo ha sido su desarrollo, porque poco se dice, por ejemplo, que estas tecnologías son parte del desarrollo de la industria militar. O sea, el propio Internet, por ejemplo, tuvo una utilidad militar. Entonces, la mayoría de estas tecnologías, pues en sus inicios tuvieron un uso militar, tuvieron un desarrollo en la industria militar, y después pues ya son puestas como para el dominio público, el dominio social, etc. Entonces, situarlas históricamente, ¿no? Por otro lado, también está desfetichizarlas. Yo sé que este concepto a lo mejor no es muy conocido, a lo mejor puede ser difícil de comprender, pero lo que quiero decir con esto es que hay que revisar que detrás de estas tecnologías hay trabajo humano, hay una relación social de trabajo, de producción de estas tecnologías y de la propia inteligencia artificial, y que, como menciona un filósofo que se llama Enzo Traverso, y que a lo mejor muchas y muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, él dice que la inteligencia artificial es todo menos inteligencia y artificial. Dice, si acaso pudiera ser artificial, y no es ni inteligencia ni artificial, porque sobre todo se nutre de la creatividad humana. Y sí, porque si ustedes, cualquier cosa que le pregunten a ChatGPT, lo que él va a hacer, esta herramienta lo que va a hacer es buscar en toda la información que está vertida en Internet y crear un nuevo texto, un texto inédito sobre un tema, ¿no? Digamos que le queremos preguntar sobre la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas, y nos lo va a decir, pero toda la información que él busca, alguien la tuvo que poner ahí. Alguien la subió en algún momento, la buscó en algún libro que alguien escribió. Entonces, alguno de los problemas que también crea estas tecnologías es que no se le da crédito a nadie sobre la información que rastrea este chat, en el caso específico del ChatGPT. O sea, hay un extractivismo también de datos, de información que alguien investigó, alguien analizó, alguien depuró, alguien revisó, alguien hizo una crítica sobre esa información y construyó algo, y después va este ChatGPT, esta herramienta, y crea un nuevo texto, pero no le da crédito a nadie, ¿no? Entonces ahí uno de los retos tiene que ver con no solo, bueno, con lo que serían los derechos de autor, tiene que ver con el derecho a la información, tiene que ver también con la privacidad de los datos, porque ahorita hablamos del ChatGPT, pero esto de la inteligencia artificial, del desarrollo de estas herramientas, de estas nuevas tecnologías, pues también tiene que ver con la privacidad, ¿no? Porque ya mucho se ha hablado de, por ejemplo, cómo pueden tener acceso a tu rostro, ¿no? Y cómo esto que crea mucha controversia de si, por ejemplo, las corporaciones bancarias, corporaciones como el propio Facebook, como el propio Google, pueda tener los datos
o sea, reconocimiento de rostro, reconocimiento del iris, etcétera, ¿no? Que parece ya esto sacado como de una película de ciencia ficción y que también está alimentado, pues, las posiciones respecto a la inteligencia artificial, a estas tecnologías que pudiera, como los distópicos frente a los utopistas o los tecnooptimistas frente a los tecnopesimistas, pues está alimentado también por toda esta parafernaria de la industria cultural, que cuando hablo de industria cultural me refiero a todo lo que tiene que ver con la producción mediática, con la producción cinematográfica, incluso con los anime, ¿no? Que donde hay todo el cyberpunk, muchos de ustedes lo conocen, películas como Terminator o películas como Her, otras películas más viejitas de los 80, recuerdo esta de Juegos de Guerra, donde es la inteligencia artificial ahí en algunos casos rebelándose contra la humanidad, o los Animatrix también, se rebelan los robots contra la humanidad y las máquinas nos van a dominar. Bueno, eso la verdad, o Blade Runner, ¿no? También esta película con los replicantes, o esta otra de Ghost in the Shell, donde los robots o las máquinas toman conciencia de sí, y cuando toman conciencia de sí, se rebelan frente a la humanidad. Esto, la verdad, es como ver un futuro muy distópico y que además es improbable. O sea, yo les recomiendo mucho este texto de Roger Penrose, que él mismo dice, sí, yo soy matemático y voy a escribir con muchas fórmulas y utilizar estas, pero pues se pueden saltar las fórmulas. Realmente ese libro, el de La mente nueva del emperador, es más bien divulgativo. Y les recomiendo si lo lean para entender también pues que él a lo que llega, la conclusión que llega es que de acuerdo con lo que establecen las leyes de la física, es muy improbable hasta este momento decir que las máquinas puedan superar al hombre en el sentido genérico, ¿no? Pero se entiende que es al hombre, a las mujeres, etc. Entonces, pues en ese sentido verlo así y también entender en un sentido más amplio y crítico que ciertamente esta tecnología y en general toda la tecnología no es neutra. También esto es muy importante de decirlo, no es neutra en el sentido de que hay un alguien y un qué y un para qué se crea, con qué fines, y la mayoría de las veces podemos decir que tiene fines lucrativos. Y también ya lo había explicado hace unos segundos, que la mayoría de estas tecnologías fueron creadas con fines militares. Entonces, yo pues también me adhiero a esta posición de esta autora, no recuerdo su nombre, pues su apellido es Crawford, que escribe este texto del Atlas de la Inteligencia Artificial, donde menciona pues justamente que hay que preguntarnos a quién beneficia y para qué, y que realmente esta cuestión de la inteligencia artificial pues tiene que ver con el poder, ¿no? Entonces creo que hay que darle como esa lectura más crítica, más histórica, más también no creemos todo lo que dicen los medios, porque yo hice una revisión un poco aleatoria como de varias notas periodísticas, de varios textos periodísticos en los que se mencionaba, ¿no? Se hablaba de este tema de la inteligencia artificial y realmente pocos textos hablaban de esta cuestión como más de la, digamos, sustento más material de estas herramientas, ¿no? Y de lo que hay detrás de ellas. Y la mayoría tenían como una visión catastrofista, una visión distópica, ¿no? De que las máquinas nos van a dominar, ya viene lo peor, ya viene algo muy terrible. Entonces, pues miren, algunas de las palabras asociadas a la inteligencia artificial o al chat GPT-4 se referían, ¿no? En estos textos a el lenguaje o aprendizaje, tenían que ver con la verdad, tenían que ver con lo real, con la realidad. Era algo elitista, tenían que ver con el control social, eran una amenaza, tenían relación con el cibercapitalismo, representaban peligros éticos, políticos y sociales, representaban una amenaza porque socavaban las democracias,
También nos llevaban hacia un futuro distópico, hacia el poshumanismo, a la desinformación. Se relacionaban con cuestiones muy complejas. Era una máquina de cultura, era perjudicial, tenía que ver con el control, con el cambio de civilización, con la vigilancia. Podían representar una ayuda para los estados autoritarios. Otros lo veían como un juguete, como una nueva tecnología que también nos podía llevar a la manipulación de datos y de información, a la alienación. Algunos sí mencionaban que tenían un origen militar. Con relación al trabajo, muchos auguran en que se viene ya una robotización, una automatización del trabajo, pero lo que dice esta autora Crawford relacionado con esto es que más que una automatización, lo que sí se va a generar es una nueva relación laboral, una relación distinta de trabajo, un modo distinto de trabajar por el uso de estas herramientas. Y realmente yo sí creo que las máquinas difícilmente van a suplir al 100% el trabajo humano, o todavía falta para eso. Y quiero poner un ejemplo. Cuando hacemos algún evento, por ejemplo, yo que estoy en la academia, me dedico a la academia, hacemos un evento, un foro, ¿no? Y estamos ya a punto de iniciar y está ya la computadora ahí lista con el proyector y tal y tal. Y recuerdo que en una vez no podíamos iniciar porque no estaba la persona encargada de apretarle un botón para que la máquina empezara a desplegar la proyección que traía la persona que iba a exponer. Se necesita una persona, pero no nada más una persona, sino una persona que domine esa técnica, que domine esa tecnología, porque ahí en la sala pues habíamos como 30 esperando que iniciara la sesión y otros 5 allí en la mesa donde iba a darse la conferencia y nadie sabíamos cómo desplegar, qué botón apretar para que iniciara la proyección. Entonces, creo que eso es un ejemplo a lo mejor muy cotidiano de cómo nuestra relación con estas tecnologías es muy importante, nos ayuda a nuestro trabajo diario, a la mayoría de nosotras y nosotros, pero siempre hay una persona que está especializada para hacer ese trabajo, que sabe qué botón apretar, que sabe en qué momento se le tiene que hacer tal y cual cosa a la computadora, al dispositivo. Y lo mismo creo que sucederá en otros aspectos. Claro que hay riesgos que se van a correr y bueno, está el caso de la huelga que hicieron los actores y actrices en Hollywood, porque se hablaba de que sus rostros, algunos ya los quieren hasta privatizar de alguna manera, porque se dice que ya a través de la inteligencia artificial pues se va a hacer una imagen de tales y cuales personas y que ya no va a ser necesario contratarles o pedirles que actúen, pues ya tienen ahí como una cosa automatizada donde pueden hacer la imagen de la persona. Hasta ahora tiene errores. Si han visto las imágenes de algunas imágenes creadas por inteligencia artificial, pues ven que hay errores y la mayoría de esos errores se han detectado que se dan en las manos, por ejemplo. Y también en estas automatizaciones se han utilizado estas aplicaciones donde con inteligencia artificial pueden reproducir rostros incluso de personas que ya murieron y que hacen gestualidad, que hacen movimientos gestuales de la cara, no son perfectos, se aproximan, pero no son idénticos a los gestos que hacen los seres humanos, las personas. Hasta ahora eso no se ha logrado al 100%, pero ya pues ahí va encaminado, ya está esa ruta, ya está ese proceso dándose y hasta ahora no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias que las van a tener. Y en ese sentido, muchos autores hablan, por ejemplo, de las problemáticas, ¿no? que generan. Bueno, primero les diré los campos en los que se dice que va a tener injerencia la inteligencia artificial. Pues ya les mencionaba el ejemplo de Hollywood y la industria del entretenimiento, ¿no? En el arte, en el cine, en la fotografía.
algo bien importante también en el periodismo. Se habla de que hoy día ya se hace o se produce lo que se conoce como robojournalism, ¿no? Se plantea un tema y la máquina, un sistema parecido al ChatGPT te puede ya hacer una nota periodística, ¿no? En la investigación, en la educación, en el derecho. Esto les quiero platicar y aquí sí me permiten hacer un comercial porque en el CIDE tenemos un seminario sobre inteligencia artificial y derecho, porque ya incluso en China ya se está utilizando estos sistemas para, ya es un sistema automatizado, una inteligencia artificial lo que hace juicios para delitos menores, ¿no? Entonces ya hay esta automatización del derecho, en la salud, en las finanzas, en la poesía, y aquí también hace poco unos chicos que fueron mis alumnos cuando daba clase en la UNAM, me invitaron a un evento donde iban a retar al ChatGPT a crear poesía, ¿no? Estos slam de poesía que se hacen, entonces ahí lo iban a retar. En la administración pública, de esto también ya hay investigación muy avanzada. En la robótica, ¿no? Con los humanoides, los androides y los cyborgs, y lo que se busca es masificar su uso. Ahora, ¿qué problemáticas no supone este tipo de tecnología? Pues diferentes autores hablan de que su desarrollo se pone en el centro de la lucha de clases. También supone un problema filosófico y ético. El control predictivo, ¿no? Que habla del autoritarismo digital. Y aquí tiene que ver también con el tema de los sesgos, la censura selectiva, una nueva economía de la desinformación. Es un problema también que tiene que ver con la seguridad, el tema de la protección de los datos y de la privacidad de las personas. Y los retos pues tienen que ver con la gobernanza, ¿no? ¿Quién va a estar como por arriba de estas herramientas, de estas tecnologías que además están deslocalizadas, o sea, es algo global? Es un reto para las democracias mismas, para el ejercicio de derechos como a la privacidad, a la identidad, a la seguridad, a la libertad de expresión, al acceso del conocimiento. No todas las personas vamos a tener acceso a este tipo de herramientas, de tecnologías. Uno de los retos es el tema de la regulación, que justo ayer en la sesión que hubo ayer del seminario de inteligencia artificial, ahí en el CIDE, este fue el tema, sobre la regulación, que se está trabajando sobre ello. Un problema que se presenta también es cómo vamos a reconocer la veracidad de los contenidos y se va a desarrollar oficios como el de forense tecnológico. O sea, cómo esto impone también la creación de nuevas profesiones o de nuevos profesionales, porque si ustedes recuerdan esta imagen del Papa que traía como una chamarra, un chaquetón así muy grande, para protegerse del frío, era una imagen creada por inteligencia artificial, pero era muy, muy real. Y muchas personas sí, o sea, de primera sí nos creímos que sí era el Papa por ahí paseándose medio con esta chaqueta que se veía muy rockero. Y ya hay algunas que uno observa con detenimiento la imagen como aspectos como los más minuciosos, digamos, como les mencionaba el tema de las manos, pues vamos a encontrar que hay errores y esos errores ya nos permiten detectar que la inteligencia, o sea, que esa imagen creada por inteligencia artificial pues no era el Papa realmente. Pero de entrada sí nos plantea un problema y entonces es lo que dicen algunos expertos en el tema de la inteligencia artificial, es que ya va a ser necesario crear profesionistas que sean expertos en forenses tecnológicos para que puedan identificar qué de lo que nos están presentando es verídico o no, que sí es algo constatable o no. Y eso pues también para el tema de las fake news y de las noticias falsas, ¿no? Porque con estas automatizaciones ya la creación de notas, ¿no? Pues así como lo pueden usar las empresas que se dedican al periodismo, pues también lo pueden utilizar empresas más bien que se dedican a posicionar temas y que lo que menos les importa es la veracidad de los hechos, sino que quieren
imponer agendas, imponer temas, etc. Y bueno, creo que esto en general sería lo que podría decir sobre la inteligencia artificial y yo no me posiciono ni como tecnooptimista ni como tecnopesimista. Yo creo que la tecnología es importante, es un desarrollo y es parte de la creatividad, del conocimiento y de la creatividad humana. Me parece importante ese desarrollo. El tema es que no es neutral. En un sistema capitalista la tecnología no es neutra. Entonces, eso es ahora parte de lo que yo estoy trabajando como línea de investigación y bueno, espero que les sea de su agrado esta charla y que les ayude a comprender de manera más general este tema. Muchas gracias.